Bienvenidos a esta video clase. En esta oportunidad estaremos tocando el tema de la matriz fundamental, pero para ello comenzaremos tocando el concepto de cadenas de Markov finitas. ¿Qué son cadenas de Markov y por qué son finitas? Bueno, el concepto de cadena es porque el espacio de estados asociado al proceso es discreto. Eso significa que tenemos un número, digamos, definido de valores en el espacio de estados. La variable que se observa periódicamente solo puede tomar ese número finito de valores. Eso es lo que lo hace cadena. Que sea de Markov es porque cumple la condición de Markov. ¿Cuál es la condición de Markov? Lo voy a decir en mis palabras, cómo sería el concepto de que un proceso tenga la condición de Markov. Un proceso tiene la condición de Markov si el estado siguiente del proceso solo depende del estado anterior del proceso y de lo que haya ocurrido durante el último periodo de observación, pero no depende de los estados del proceso en los periodos tras anteriores. Entonces, cuando se tiene esa condición, el proceso se dice que tiene la característica o la condición de Markov cumplida. Solo depende entonces, para poder determinar el siguiente estado del proceso, de cómo estaba el estado anterior y qué es lo que ocurrió durante el último periodo de observación, pero no en los periodos tras anteriores. Eso es entonces la condición de Markov. Entonces, a partir de que ya sabemos eso, vamos a definir aquí esta situación que nos interesa en este caso. Ya conocíamos nosotros que todo proceso estocástico le podríamos, en la mayoría de los casos, en general, asociar una matriz de probabilidades de transición y que también la podríamos escribir en su forma canónica. Hemos hecho eso ya en otros videos o clases anteriores. Ahora vamos a trabajar un poquito más ese concepto de la matriz escrita en forma canónica y de ahí vamos a extraer conceptos para poder construir lo que conoceremos como nuestra matriz fundamental. Aquí tenemos la expresión de cómo nos queda la canónica. Si recordamos, hay unos ceros ahí arriba en esa posición y hay una submatriz P1 y hay una submatriz R y hay una submatriz Q. ¿Qué significa todo eso? Aquí lo estamos aclarando con todo este detalle que tenemos acá, pero quiero ir despacito para que lo vayamos entendiendo y que vaya funcionando bien todo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que la P1 ahora está identificada de cierta forma como una submatriz con cierta dimensión. Veamos lo que dice acá. Dice P1 es la submatriz de orden R por R, R minúscula por R minúscula. O sea que yo estoy diciendo que tengo R recurrentes, porque si estoy hablando de que esa es la parte donde van los recurrentes, recordemos que en la matriz en forma canónica lo que se pone primero en la esquina superior izquierda de la matriz son los absorbentes si hay. Y luego vienen los recurrentes positivos. Y después vienen los transitorios. Entonces, si no hay absorbentes, lo que va ahí es la recurrente. Pero en general, lo podemos mencionar todo eso, haya o no absorbentes, junto con los recurrentes, como la subclase recurrente que hemos llamado acá P1 y que ahora la estamos identificando que tiene una cierta dimensión. Ahí pues entonces estamos considerando todos esos casos resumidos ahí de absorbentes y recurrentes en esa P1 identificada de tamaño R por R. Si yo tengo M estados en total, o sea que si yo comienzo a contar los 1, 2, 3, llego hasta M, entonces, y R de ellos son los recurrentes, R de recurrente, ¿verdad? Entonces el resto, los que no son recurrentes, serían, si hay M en total, menos los R recurrentes, el resto son M menos R, que sería entonces la dimensión de lo que quedaría para Q. Esta partecita aquí abajo que estamos indicando, debajo de esa línea punteada azul, como Q, correspondamos lo que está aquí arriba con esta matriz que tenemos acá y vemos que ahí tengo los transitorios. Los transitorios tienen una característica que sus filas no deben de sumar 1 todas, la de la submatriz Q, porque tendrían algunos tal vez la posibilidad de sumar 1 en la submatriz Q, pero no todos, porque ellos tienen que salir
como son transitorios, tienen que irse y ya no volver a ellos. Esas salidas son probabilidades positivas que deben estar sumadas en las filas de la submatriz Q junto con las de la que está debajo de la R, que esas son las probabilidades donde hemos puesto esas P's. Ahí donde están esas P's son las probabilidades de transitar entre los transitorios y los recurrentes. Aparecen ahí y a eso se le está llamando, según este esquema, como R. La submatriz R es esa partecita que está abajo de la R's que aparecen ahí. Esa es una como probabilidades para poder transitar de los transitorios a los recurrentes. Entonces, así es como vamos a entender esa expresión. Es muy simple, solo que la matemática de esto es como muy, digamos, tiene muchas cosas, entonces aparece como muy complicada. Si yo veo esta matriz y digo, qué fea, qué difícil, pero no, es sencilla. Sencillamente es lo mismo que ya teníamos antes, lo que hemos venido haciendo, reescribiendo la matriz de probabilidades de transición en su forma canónica, y ahora identificamos estas partes porque nos sirve para lo siguiente. Antes de continuar con el concepto de la matriz fundamental, las preguntas que surgen durante este contexto son como las siguientes. En un estudio donde se tienen que trabajar procesos estocásticos, siempre digamos que hayan estados recurrentes y transitorios en el proceso, hay cosas que nos pueden interesar, como por ejemplo, dado que el proceso se encuentra inicialmente en un estado transitorio y ¿cuál es el número de visitas que hace al estado transitorio J de un I transitorio a otro J transitorio antes de irse a los recurrentes? O sea, ¿cuánto tiempo me quedo visitando a partir de un I, un J transitorio en la parte de Q? ¿Cuánto puedo pasar ahí antes de salir de ahí y ya no regresar a ellos? Lo otro es, ¿cuál es la varianza del promedio anterior? Siempre que calculo promedios, no debo decir solo los promedios, debo decir promedios y varianzas. Además, ¿cuáles son la media y la varianza del número de pasos requeridos para abandonar la clase transitoria de manera permanente? Es decir, ¿cuánto voy a tardarme en promedio visitando cualquier transitorio antes de irme a los recurrentes? ¿Cuál es ese promedio y cuál es esa varianza de ese caso? Y por último, pues comenzando en un estado transitorio I, ¿cuál es la probabilidad? Aquí habla de probabilidad. Tengo posibilidades de calcular. Comenzando en un estado transitorio I, ¿cuál es la probabilidad de terminar en un recurrente particular? Si tengo varios recurrentes, terminar en uno de ellos. ¿Cuál es esa probabilidad de un I terminar en un recurrente particular? Y este dibujo que está acá, pues no tiene nada que ver con esto, sino que con una idea de que algún día, pues vamos a tener una escuela de sistemas como esto, donde los techos van a ser paneles solares y cosas por estilo. Es una idea loca. ¿Qué es la matriz fundamental entonces? Ahora sí entramos en detalles. Se llama matriz fundamental a esa inversa que está denotada ahí. Se llama M de matriz fundamental. Cambiamos, ¿verdad? Vamos ya con varias letras. Tenemos la P sub can, y ahora estamos mencionando esta matriz M, que es la inversa de hacer esa diferencia. I menos Q. ¿Cuál Q? La Q que acabamos de ver en la submatriz de la canónica ya ordenadita, esa donde están los transitorios. Esa es la submatriz Q que estamos usando acá. Yo necesito esa submatriz para de ahí poder obtener la matriz fundamental haciendo la inversa de la diferencia. I, ¿qué es I? I es la inversa del mismo orden que la matriz Q. Estas submatrices siempre van a resultar cuadradas. Siempre voy a poder hacer operaciones de calcular inversas con ellas. Entonces, pero Q va a tener un orden. Va a ser, por ejemplo, 3 por 3, 2 por 2, 5 por 5. Entonces, yo voy a construir la matriz identidad, que es lo que representas ahí, del mismo orden de la matriz Q. Por ejemplo, si Q fuera de orden 3 por 3, la identidad sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, del mismo orden de Q. Hago la resta y lo que tendría que hacer realmente es a los valores de I, que sería la identidad, al 1 irle restando
los valores de la diagonal principal, de la matriz, de la submatriz Q, y a eso calcularle la inversa. Eso pues obviamente tendrá un valor. Eso que me resulte va a ser el resultado de la matriz M. M va a ser eso entonces. Ahora veamos lo siguiente, bien interesante. Vamos a definir una nueva variable aleatoria, una que no está definida en el contexto. Esta le vamos a llamar N sub IJ, donde I y J pertenecen a los transitorios. ¿Qué vamos a hacer? Esa variable va a contar el número de veces que el proceso visita de I a J, los dos transitorios, habiendo estado inicialmente el proceso en el estado transitorio I, antes de irse permanentemente a los estados recurrentes. O sea, yo voy a definir la variable que cuenta el número de visitas que hago de I a J antes de irme a los recurrentes. Es una nueva variable y me interesa su valor. Entonces la defino. Y para ello, miren qué interesante, vamos a definir que el mu sub IJ, o sea, el promedio mu sub IJ, mu es el que ocupamos para el valor esperado de el promedio de visitas, quiere decir de I a J, es el valor esperado del N sub IJ que estamos definiendo. Observen que es los resultados de la matriz M según el teorema que aparece ahí. O sea que cuando yo calculo la matriz M, lo que realmente estoy calculando son los promedios de visitas de un transitorio a otro antes de irme a las recurrentes. El primer valor de la matriz M, lo que me aparezca ahí en esa posición, es el promedio de visitas de ese estado a él mismo antes de irme a los recurrentes. Y así sucesivamente los demás valores de la matriz. Entonces ya tengo cómo calcular esos promedios. Solo calculo la matriz M. Pero son promedios, entonces necesito calcular sus varianzas. Para calcular las varianzas ocupo este teorema donde aparece ahí en la última línea que el sigma cuadrado del I a J, o sea, las varianzas de visitas de I a J está dada por esa expresión. M es la matriz que ya conozco. Va multiplicada todo por el 2, por la diagonal de la matriz menos la inversa. Y todo eso le resto la M sub 2. ¿Qué es la M sub 2? La M sub 2 son los cuadrados de los elementos de la matriz M. O sea que al primer elemento al cuadrado, el segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado, y si es de 4 por 4, cuarto al cuadrado y así. Todas las filas al cuadrado, todas las columnas al cuadrado, y cada elemento elevado al cuadrado. Eso es M sub 2. Hago esa operación y tengo las varianzas. O sea, tengo otra matriz de varianzas. Así como tuve la mu sub IJ, voy a tener del mismo orden las varianzas, porque cada elemento es un promedio. Entonces voy a tener una submatriz de varianzas del mismo orden de la matriz M, donde cada elemento de la rho al cuadrado, de la sigma al cuadrado, va a ser la varianza del primer elemento, del elemento en M, y así sucesivamente. Entonces con esto pues nos resta nada más pasar a otro elemento. Definimos otra variable. En esto ya vamos con varias variables. La variable que se observa periódicamente es la que define el proceso. La que acabamos de mencionar es la que cuenta el número de visitas entre un I y un J transitorios antes de irse a los recurrentes. Y ahora definimos a esta variable N sub I como el número de pasos que el proceso queda en estados transitorios habiendo iniciado en el estado transitorio I antes de irse a cualquiera de los recurrentes. O sea, habiendo iniciado en I, ¿cuánto paso visitando los transitorios? Cualquier transitorio, ya no un J particular, sino que cualquier transitorio, antes de irme a los recurrentes. Es otro concepto. A ese le llamamos N sub I, nada más, un índice. Y ahí está cómo se calcula. Observen que ocupa la M sub rho, que son las sumas de las filas de la matriz M. O sea que la misma matriz que ya habíamos calculado, que era la fundamental, ahora sumo las filas. Y entonces tengo una matriz donde lo que he hecho es sumar las filas. O sea, el primer elemento es
la suma de la primera fila. El segundo elemento es la suma de la segunda fila y así sucesivamente. Cuando yo tengo esto es M sub rho, que es el que ocupo para calcular el valor esperado de N sub I, que es la nueva variable. M sub rho entonces es la suma. Con la matriz M puedo tener los promedios de visitas de uno a otro transitorio y también los promedios de visita de todos los transitorios en una sola submatriz que se llama M sub rho. M sub rho entonces es interesante porque ya me dice el valor esperado del N sub I y ahora como es un promedio necesito su varianza. Para calcular la varianza se ocupa esa nueva fórmula que aparece ahí, que es 2 veces M, la M original, menos la identidad multiplicado ahora por M sub rho menos M sub rho al cuadrado, donde este M sub rho al cuadrado es los elementos de M sub rho, cada uno elevado al cuadrado. Fácil. Y un último teorema, que ese es muy importante porque, por ejemplo, si yo hablo de la matriz F que aparece ahí, M por R, donde M es la que calculé, la matriz fundamental, y R es la submatriz que aparece debajo de los recurrentes. Al hacer ese producto de la fundamental por la submatriz R, me genera esta matriz F que me dice las probabilidades de transitar de un transitorio cualquiera a un recurrente cualquiera. De un transitorio a un recurrente. ¿Qué probabilidad? Lo calculo con la matriz F. Y F a la N es una forma de calcular lo mismo, pero en N pasos. Después de N periodos de observación, yo calculo esas probabilidades haciendo esa operación Q a la N-1 por R. Bueno, con esto concluimos todo lo que es el contenido teórico relacionado con la matriz fundamental. No me resta nada más que compartir un pensamiento y ahora tenemos uno de esta persona muy conocida, don Albert Einstein, y dice, solo hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensar que nada es un milagro y la otra es pensar que todo es un milagro. ¿Por qué camino tú te quieres ir? Esto te va a ayudar a ver la vida con otros ojos. Que tengas un buen día.